Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mia Book y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy literalmente esto soy yo ya del futuro. Literalmente yo ya cuando ya llegué a Argentina. Bueno, antes que todo lo estoy apresurando. ¡Más despacio, velocista! Si ustedes vieron el video de que fui a Buenos Aires y yo les conté más o menos qué hice, porque hubo un par de problemas. Estoy tan mal explicando. Como les intento explicar, literalmente yo al día siguiente, como en 2 días después de estar en Buenos Aires, tenía que echar un vuelo a las 2 de la madrugada para ir al Iguazú, literalmente para ir al aeropuerto, para ir a Iguazú. Pero recuerden suscribirse, darle like a la campanita de notificaciones para que cada rato YouTube les diga que Mia subió un nuevo video. Recuerden seguirme en mis cuentas de Instagram y TikTok, que subo mucho contenido. Y recuerden que yo me llamo Mia Book y empecemos con este video. Hola chicos, ¿cómo están? Yo pues estoy aquí en el bus ya. No sé, perdón si escuchan ruidos, que estoy en el bus, hay ruido acá. No sé cómo les cuento, yo ya estoy yendo a Iguazú, son las 4 de la madrugada, me levanté a las 2. Tengo el viaje yo creo que a las 7 y llego a las 9. Para que se sepan, sí voy a Iguazú, como ya lo dije. Sí, tengo la cosa de Iguazú y como vieron la miniatura y todo. Yo creo que ya la mía del futuro lo explicó. Este viaje va a ser muy largo. Bueno, 2 horas, pero igual estoy cansada porque me levanté a las 2 de la madrugada y todo dolor. Entonces, espero que les guste esto. Para que vean, mira, me compré la camisa de Missy. Lo tenía que comprar, a mí me encanta. Siempre la quise. Aquí ya habíamos llegado al aeropuerto y hacía mucho frío y estaba muy dormida. Ahí se le puede notar en mi cara lo dormida que estaba. El hambre nos estaba matando, entonces yo me comí una empanada con una dona de chocolate bien rica. Y después de aquí hasta llegar al avión no grabé porque me estaba durmiendo, no aguanté más. Literalmente mis ojos se cerraron, me fui al quinto sueño. Bueno, hagamos como si nada pasó. Bueno, yo ya llegué al avión, tuvimos que caminar. Fuimos primero en bus para llegar hasta el avión, pero así es el avión bien grande. Bueno, aquí yo ya me acomodé, yo ya estaba ya listo otra vez para echarme otro quinto sueño, porque mira esas ojeras no eran normales. Y después de un par de minutos ya me habíamos llegado y lo que noté es que el lugar es muy verde. Iguazú es muy verde, como se puede ver desde ahí, es puro verde, increíble. Y ahí mis pies no podían más, mi cara tampoco, todo está cansado. Y ahí salimos afuera y se puede ver que ya llegué a Iguazú. Cuando llegamos hacía mucho calor, pero demasiado calor. Ahí se puede notar el solazo que había. Y aquí nos explicaron como cada cosa que pasa en Iguazú, como que las junglas y los jaguares. Y la mía del futuro nos va a contar un poco lo que nos contaron. Y nos contaron, ahí les contaron la historia. Bueno, es una historia, es algo que pasa, ¿no? Nuestro hotel estaba como por ahí, por la selva, ahí literalmente. Y los hoteles de ahí siempre están encendidas las luces. Pero si ves de noche, yo no creo que lo vaya a grabar porque se ve oscuro. Literalmente la jungla está oscura porque los animales nocturnos duermen ahí y no quieren. Y como ellos respetan a esos animales, lo que hacen es apagar todas las luces. Literalmente ahí no hay luz. Pero bueno, después nos muestran como lugares de las casas de los militares y todas las cosas. Y a la final llegamos al hotel, que el hotel es súper grande y súper como todo de madera. Y después nos comenzaron a explicar lo que íbamos a hacer. Y obviamente llegamos a rumbo a Iguazú, las cataratas. Pero yo antes, el primer día, yo fui a las cataratas de Brasil. Y ese video, si lo quieren ver, va a estar en un video de shorts. No lo voy a estar explicando acá porque ahí yo lo expliqué. Bueno, el día siguiente es porque solamente estuvimos 2 días. El día siguiente fuimos a las cataratas de Argentina, porque les cuento, a mí me dijeron, no sé muy bien el porcentaje, pero supuestamente a mí me dijo el señor que nos explica, nos dijo que si no estoy mal, no sé, si lo pueden buscar en Google, yo creo que lo explica mejor, pero si no estoy mal, el 20% o el 30% si no estoy mal. Lo puedes ver en Brasil, las cataratas, que no es tanto, pero en Argentina más tanto se puede ver, yo creo que hasta el 80%, yo creo, o más. Lo busqué en Google y sí tengo razón, el 20% en Brasil y el 80% en Argentina. Pero no sé el porcentaje supuestamente, pero lo que sí sé es que en Argentina las cataratas se pueden ver mucho mejor que las de Brasil. Y no digo que las de Brasil son más malas que las de Argentina, porque las dos son espectaculares. Pero las de cataratas de Argentina se puede ver mucho más, como el Cuello del Diablo y las cataratas ahí. Literalmente tenemos que ir en bote, pero no se los quiero alargar y vamos a seguir contando. Al día siguiente. Buenos días. Bueno, hoy es el día de Iguazú, para ir a las cataratas de Iguazú. Me voy a ponerme así, me voy a mojar, ¿no? En vez de ir como afuera, porque en Brasil se puede ver el 20% de todo Iguazú, las cataratas de Iguazú. Bueno, el de Argentina se puede ver el 80% de todas las cataratas, entonces vamos a ir
como literalmente en bote y nos vamos a mojar. Entonces no me voy a traer ni el micrófono ni nada de eso, me voy a traer el teléfono, pero voy a traer un saco. Entonces yo no voy a estar hablando, realmente porque se va a mojar, no se va a escuchar nada y yo no quiero que esto salga mal. Entonces ya en un rato nos vamos, bueno, literalmente ya nos vamos, entonces acompáñenme. Obviamente si vamos a Argentina me voy a ponerme así, me puse unos shorts así, unos shorts de agua con la flanela de Argentina, obviamente de Messi, y así nos vamos. Y nos fuimos del hotel para ir de una al bus para ir al Parque Nacional de Iguazú. Obviamente habían demasiadas personas en ese parque y fuimos a caminar para ir poco a poco a ver lo que íbamos a hacer para que nos informaran. Pero obvio fuimos con un guía para ir todo, para que no nos perdiéramos ahí. Aquí voy a poner un video como más o menos nos explicaron. Van a bajar los 300 metros de escalones, van a embarcar en Puerto Macuco, ir en contra de las corrientes que descienden de Garganta del Diablo, bañarse en el Salto de los Tres Mosqueteros que yo les mostré ayer desde el lado brasileño, bordear la península San Martín y meterse en el segundo salto más caudaloso de las cataratas, que es el Salto San Martín. Bueno, después de esa explicación lo que hicimos fue caminar y de eso explicaron las cosas con humor. Miren, ¿ven este cartel que dice camine por las sendas? Porque los que caminan por el costado han desaparecido. No, pues... Después de caminar como no sé cuántos kilómetros y nuestros pies ya estaban cansados, nos dijeron que podíamos ir también en tren y obviamente ni lo pensamos dos veces y fuimos en tren. Y ya que estábamos en el tren, ese tren nos iba a llevar en otra parte que era del Parque Nacional de Iguazú para ir a ver el Cuello del Diablo. Bueno, después de aquí todo lo que vamos a ver es pura caminata. No les grabé mucho porque era un poquito peligroso grabar con el teléfono, cuidado se me cae en el agua. O sea, para ustedes fue muy rápido lo que vieron, pero para mí fue eterno y ya les mostré que ya estoy en el Cuello del Diablo. No les miento, cuando yo vi esto a mí me dio calos fríos de lo increíble que es. Pero miren, eso es increíble. Literalmente el sonido del agua es súper duro y se los puedo mostrar. Yo ya aquí estaba súper cansada y se me puede notar. Bueno, desde ahí nos quedamos como 15 minutos para sacar fotos y todo eso. Y después volvimos al tren para ir a comer. Y después nos encontramos estos animalitos que, si no estoy mal, se llaman coatis. Y el que nos guiaba nos dijeron que estos animales se vuelven peligrosos si les das comida. Por eso los lugares de comida como que los hicieron como jaulas de animales para que ellos nos roben la comida, porque se vuelven muy agresivos. Bueno, después de terminar de comer ahí, yo les muestro que en esos botes nosotros vamos a ir. Obviamente antes de ir en bote tenemos que ir en un carro para ir lejos, para ir hasta los botes. Ya voy directo literalmente a las cataratas. Tengo este saco para proteger mi teléfono, para grabarles todo obviamente. Y sigan viendo. En esos carros teníamos que ir para ir hasta el bote, pero no todo el mundo puede ir. Si tienes un problema de la espalda o otras cosas, tú no puedes ir. Si ven que la cámara está como un poco rara, no es por mi teléfono, es porque el plástico para proteger mi teléfono por el agua. Pero bueno, obviamente nos comenzaron a explicar las cosas que tenemos que hacer. Obviamente ellos te avisan cuando tienes que guardar tu teléfono, si no tienes el protector o cualquier cosa, y cuánto nos vamos a mojar y cuándo no. Después de llegar tenemos que caminar un poquito más y también te dan como un baño para cambiarte si tienes ropa extra o no. Teníamos que bajar unas escaleras para ir ya hasta el bote. Ya estaba el barco para ir a buscarnos. No les miento, yo ya estaba un poquito asustada de lo demás. Mi cara lo decía todo, ya mi cara decía que no, sabes que ya no quiero ir. De ahí ya se puede ver todo el gentío que está en ese bote. Y obviamente aquí se los puedo mostrar cómo nos explicaron qué teníamos que hacer y cuándo no. No se cambien de lugar, no se quiten los chalecos salvavidas. Los que van del costado de la embarcación, los brazos siempre adentro. Y después de aquí, Dios mío, aquí empieza la locura en este Iguazú. Obviamente ahí yo me veía toda relajada. Yo decía, no, nada va a pasar, todo chill, ¿no? Mira lo que va a pasar ahora. Algunos centímetros más tarde. Dios mío, señor, sálvame. Bueno, después de ahí todo lo que se puede escuchar son gritos, desesperación y locura. De tanta locura nos estaban dirigiendo justo donde íbamos a mojarnos, pero como yo les dije, nos avisaron un poquito antes para guardar el teléfono si es que no quieren que su teléfono se les moje. Y ahora mismo admiren mis gritos. Aquí yo me asusté porque pensé que mi teléfono se mojó. Lo primero que yo hice literalmente fue revisar mi teléfono. Segundo, estaba fría el agua, pero horrible. Obviamente eso no nos detuvo. Le volvimos a decir al señor si nos podía volver a mojar y no mojamos horrible. Hace mucho frío. No, pero el frío que yo estaba sintiendo era horrible. 10 de 10 le doy ese frío. Después de toda la hipotermia que me dio, nos devolvieron de vuelta para ir a secarnos y arreglarnos y cambiarnos.
Después de eso del barco se me apagó el teléfono, pero nada más pasó porque después de eso ya teníamos que irnos, entonces más o menos así fue lo que pasó. Bueno, ahora mismo, perdón con la calidad, pero ahora mismo voy a ir a comer en un restaurante o vamos a hacer algo, no sé. Solamente les voy a mostrar. Y lo de Iguazú, eso fue increíble, literalmente me encantó. Les seguiré informando si algo pasa, si alguna cosa pasa, porque obviamente esto no va a acabar así. Les quiero mostrarles el final, como que todo lo que he hecho en Iguazú, que solamente fueron 2 días así. Bueno, después de aquí fuimos a estos lugares que pueden los turistas sacarse fotos, comprar cosas de Iguazú, ¿sabes? Obviamente en cada país hay esto para sacarse fotos. Y después de eso comimos en este lugar muy rico. Y bueno, después cuando terminamos de ir a Iguazú, tenemos que ir rumbo al aeropuerto para ir de vuelta a Buenos Aires. Y como les cuento, el viaje literalmente nos levantamos a las 2, si no estoy mal. Yo creo que a las 2 o a las 5, no me acuerdo. Pero teníamos que levantarnos temprano. Eso sí lo sé y eso sí me acuerdo. Pero me acuerdo sí que tenemos que ir como a las no sé qué hora llegamos, todo bien, pero el problemita fue cuando nos dieron la noticia de que teníamos que ir al avión. No podíamos porque se atrasó el vuelo. Las maletas no llegaban, y también nos dijeron que teníamos que buscar otro avión. Las maletas no llegaban, tuvimos que esperar casi que 1 hora para buscar las maletas. Las encontramos y nos mandaron a otro lugar. Y nos dijeron la noticia que el vuelo iba a ser como a la 1, ¿no? El vuelo se atrasó 8 horas y el vuelo iba a ser hasta la noche. 8 horas para esperar. El vuelo era como a las 12, ¿no? Si no estoy mal. Pues bueno, tuvimos que esperar 8 horas. El vuelo iba a ser a las 8 y teníamos que estar ahí 8 horas en el aeropuerto. Dios mío, ¿tú crees que yo casi me voy de atrás, te lo juro? 8 horas esperando, ni 2 horas, no, 8 horas. Literalmente para ir a Iguazú para Buenos Aires. Al final todo se resolvió, gracias a Dios. Y llegamos a Buenos Aires otra vez. Pero me encantó la experiencia, sí. Lo del avión sí fue lo único, el aeropuerto fue el único problema ahí, pero además me encantó. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden suscribirte, darle like a la campanita de notificaciones. Y recuerda que yo me llamo Mia Book y nos vemos en otro video. Bye.